Uno de los temas más polémicos que uno puede hablar con una persona es política. Más Sí, polémico aún es religión. Y más sí, polémico aún es el Evangelio hebreo de Mateo, mucho. porque es un texto que ha tenido un enigma muy grande a lo largo de la historia y nosotros conocemos que existe un Evangelio en hebreo, pero no sabemos cómo fue su origen, no estamos seguros, quizás es un Bien. Evangelio que vino del siglo I y se mantuvo hasta esta época, o quizás apareció en otro periodo histórico. Tenemos como invitado al profesor José Vicente Niclós Albarrachín, que tiene un currículum enorme que podría quedarme hablando todo el día, pero me quisiera basar o mencionar particularmente su doctorado en filología de lenguas semíticas y su gran contribución al Eben Bohan y su análisis científico sobre la piedra de toque, así lo traduce en español, del autor Shem Tov Ibn Shafrut, que es el tema que hablaremos a continuación. Vale, pues gracias, Jacob, por esta presentación tan entusiástica que, bueno, pues me alegra, ¿no? Desde Israel, yo creo que vives en el Negev, y con todos ustedes, pues contentísimo, אני שמח מאוד לדבר אתכם. אני גרתי בירושלים כמה שנים, ומדבר קצת עברית לפני הרבה שנים שאני לא גר שמה. Bien, entonces el tema que les hemos dicho es el Evangelio de San Mateo en hebreo, que como ha dicho Jacob, presenta muchos interrogantes que son difíciles de dilucidar y sobre los cuales quiero arrojar un poco de luz en esta conferencia. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver un poco el lugar de aparición de este Evangelio. Es en Tudela, en Navarra, en el norte de Sefarat. ¿Cuál era la situación de los judíos en aquel tiempo? La controversia de Sento Vivenza Plut con Pablo de Luna, el motivo también, y cómo era Ibn Saprut. Ibn Saprut era un gran judío, un gran intelectual, y bueno, pues entró en controversia con este cardenal enviado por el Papa de Roma y a raíz de ahí escribió una obra de polémica contra la interpretación cristiana de la Biblia y contra los escritos tradicionales de los cristianos, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar un poco y luego la segunda parte la dedico a lo que es más importante, que es el uso del método histórico crítico para estudiar los manuscritos y al final pues daré una bibliografía. De acuerdo, pues el contexto del Evangelio. ¿Dónde apareció el Evangelio? Pues apareció en la ciudad de Tudela, que está en una situación muy importante de la antigua Sefarad, en la ribera del río Ebro, que es un punto de comunicaciones con el sur de Francia y también con el sur de la península ibérica. Los años son entre 1380 y 1410, cuando se escribió esta obra voluminosa, digamos que compendia un poco una enciclopedia de argumentos para la interpretación judía de la Biblia frente a la interpretación tradicional cristiana. Entonces, poseemos documentos de mediados del siglo XII que nos hablan de repoblación judía de esta parte del Valle del Ebro, judíos que venían de Lucena. Lucena era la ciudad, digamos, más importante del siglo de oro judío en el sur de lo que se llamaba Al-Ándalus. Y entonces se escribe en hebreo Alisena, en árabe Alisena, como lo tienen aquí abajo puesto, y los judíos que eran más intelectuales o más aristócratas, aunque vivían en Tudela, firmaban sus obras como escrito en Alisena, en Lucena, porque era como el lugar de procedencia del cual estaban orgullosos. Vale, situación apurada de los judíos. ¿Por qué? Pues que hubo muchas circunstancias que hacían dificultosa la vida en la península de estas comunidades judías. La peste negra, les pongo así por encima, el aumento de los impuestos, los ataques que dirige la Iglesia contra los judíos, aunque son un poco posteriores, hacia 1391, las controversias religiosas con personajes de la Iglesia como Don Pedro de Luna, que llegó luego a ser papa de la Iglesia en Pamplona en primavera del 1379. Y aquí al final les pongo la causa principal, yo creo, de la controversia, que son los judíos convertidos del cristianismo, que presentan argumentos a sus hermanos judíos a favor de su nueva punto de vista en la religión. ¿De acuerdo?
Vale, esto lo dice Eben Bohan en el prólogo de su libro. Dice, ánimo por numerosos pecados aumentan los hombres que nuestra alianza disputan contra nosotros, nos plantean cuestiones sacadas de la Biblia y de la Agadá para afirmar la fe cristiana o para ridiculizarnos y hacernos caer en una red y una trampa. Se trata de conversos como Alfonso de Valladolid o Abner de Burgos. ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, digamos que el libro Eben Bohan es, digamos, la piedra de toque de la verdad del judaísmo frente a las otras religiones. Tiene 15 tratados y discute sobre la fe de ambos grupos religiosos. Y el Evangelio ocupa el libro 12 y el problema está si lo compuso Shem Tov Ben Saprut o lo compuso otra persona. Entonces, como que para averiguar esto, tenemos que fijarnos en lo que escribe el propio Ibn Saprut y luego tendremos que fijarnos también en otros aspectos externos. Vale. Eh, ¿Cómo fue este judío que vivía en Tudela? Digamos que fue un judío, como muchos de ellos, obligados pues a tener una educación superior. Fue un judío que estudió medicina, posiblemente en Montpellier, en Huesca o en Lérida, y también pues la formación rabínica que tiene se desprende del conocimiento que tiene de todos los escritos de la tradición judía. En la controversia con don Pedro de Luna, el tema fue el pecado original en el Génesis y la supuesta necesidad de un redentor, Mesías o Salvador, que parece que es, digamos, el punto en el cual la tradición cristiana se centra para afirmar esta necesidad de lo que se llama, entre paréntesis, una redención, ¿no? Vale, Ibn Saprut trabajó como médico en Tarazona, eh, a la que se traslada por problemas con la aljama de Tuleda y trabajó allí como prestamista y también como médico. O sea que fue un judío que se dedicó a la economía, a las finanzas, al estudio de la medicina y sobre todo al estudio de la tradición judía. Para que todo un legado de Roma le convoque a una controversia, tenía que ser un judío de verdaderamente intelectual, porque es una cosa de estas, no se realiza con cualquier persona, sino que tenía que tener una fama, digamos, en la zona muy importante. ¿Vale? Vale. ¿Cómo es el Evangelio de San Mateo? El Evangelio de San Mateo, pues, se atribuye a un recaudador de impuestos, pero realmente la investigación dice que es anónimo. Se originó en una comunidad judio-cristiana de Siria romana hacia el año 70 y no hay duda de que está compuesto en griego, un griego que se llamaba de la Koiné, de toda la parte oriental del Imperio Romano y de estas ciudades romanas. Se trata pues de un escrito redactado por un judío cristiano de la diáspora de una secta disidente del judaísmo oficial de carácter apocalíptico, profético, penitencial, que luego se conocería como cristianismo y se ha expandido a través del mundo, ¿vale? Vale, pues el Evangelio este de San Mateo, en hebreo, un eclesiástico norteamericano hacia 1989-1965 lo tradujo al inglés a partir de unos manuscritos y el centro de su tesis es, digamos, que este texto hebreo viene del siglo I y existe en citas de los padres de la Iglesia, sobre todo Papías, y digamos estuvo entre las comunidades judías a través del tiempo que le hicieron, digamos, pequeñas modificaciones con el fin de acomodarlo con el texto que usan los cristianos. El texto que usan los cristianos en la Edad Media es el texto latino de la Vulgata, traducido del griego. Bien. Bien, Papías, digamos que es un escritor que hacia al año 130 de la era común habla de los dichos o oráculos del Señor, del que solo quedan fragmentos. En un historiador posterior que se llama Eusebio de Cesarea,
hacia el año 260. Y dice que Mateo ordenó en lengua hebrea los dichos del Señor y cada uno los interpretó o tradujo conforme a su capacidad. Bien, de esta obra en hebreo no se ha conservado nada y los únicos escritos canónicos cristianos proceden de la lengua griega. ¿Vale? Entonces, el método histórico crítico, ¿qué es lo que trata de hacer? Pues combina métodos como el narrativo, el sociohistórico, para fijar un texto en su contexto. Para mí sería la Edad Media, en Navarra, Aragón y el Pirineo. Y el método filológico trata de fijar las lenguas reflejadas en un texto, la distribución de las palabras, la zona geográfica de su uso. Y se usa para cualquier documento antiguo. Vale, pues estos dos métodos son los que yo he usado para el análisis de este evangelio y lo resumo un poco ante ustedes a continuación. Vale. Hay motivos internos que inclinan a sospechar que Ibn Saprut no es el autor de esta traducción al hebreo. En el prólogo a este libro 12, él nos dice: con el fin de acabar mi tratado, al que puse por título Eben Bohan, me pareció conveniente copiar los evangelios, aunque la lectura de estos nos es absolutamente prohibida, no sea que alumnos sin familiaridad con ellos beban de sus aguas. La ambigüedad del término hebreo leatik significa transcribir, verter, copiar. Entonces, digamos, despierta la posibilidad de que no fuese él el autor de esta traducción al hebreo. Pero ya nos orienta a que es de su época o poco anterior, no de los siglos primeros, digamos, de la era común. Y por último, conjura a los copistas por la vida del mundo a no copiar estos evangelios sin añadir las ideas que yo he glosado conforme las he redactado y colocado. O sea que le va poniendo textos del evangelio y a continuación, digamos, comentarios que le mueven a decir que no son exactamente correctos, no se deben de interpretar de esta manera o no se adecuan totalmente a lo que es lo más verídico. Vale, las evidencias filológicas, digamos, surgen de que por lo menos en estos evangelios hay 40 palabras que están escritas en lenguas en romance. En las lenguas en romance, pues en la península, digamos, son muy antiguas y muchos poetas y escritores hebreos las usan para aclarar términos difíciles en lo que era la lengua común de su entorno. ¿De acuerdo? Estas palabras están escritas en alfabeto hebreo, pero son palabras que no son castellanas y sí lo son de romance provenzal o catalán, una lengua también que proviene del latín. El romance castellano se hablaba en Castilla y el romance catalán en lo que es el antiguo reino de Aragón. Eben Saprut estaba en Navarra, que tiene relaciones con Castilla, y estas palabras vienen, digamos, de una zona geográfica vecina, pero que no coincide con la lengua que habla, digamos, Ibn Saprut. ¿De acuerdo? Vale, es el momento en que las lenguas románicas florecen, despiertan en poesía y en literatura didáctica. En todas las capitales, el concilio dice que hay un maestro de gramática para explicar, digamos, en la lengua común y otro de teología, así como en la catedral. Bien, en este caso, este evangelio aclara términos, pues como haría un profesor que se dirige a los alumnos que hablan en una lengua diferente. ¿Vale? Vale. ¿Un solo evangelio o varios evangelios tuvo Ibn Saprut? El libro 12 termina con algunos versículos, perdón, del Evangelio de San Marcos. Es evidente que el judío tudelano recibió todos los evangelios, pero al ver que se repetían los temas y eran cosas que había explicado en el primer evangelio,
decidió no seguir adelante. Vale, términos en castellano. Los libros 1 al 11 tienen palabras que son o latinas o en castellano. Aquí les pongo alguna latina como dux, que es príncipe en latín. Nombres como Pablo, este aquí ha salido al revés, pero es Pablo, y aquí también se van a salir al revés. Títulos reales como dueña, segal, princesa, reina. Otras palabras como vigilias y realidades morales como justicia con misericordia o justicia rigurosa. ¿De acuerdo? Entonces podemos saber que digamos, Ibn Sapr utilizaba un lenguaje en la vida diaria diferente del que aparece en los evangelios. Vale. Estas palabras tienen mucha relación con manuscritos de los evangelios de esta época que están en Occitania, en la parte occidental del sur de Francia, en Provenza, la parte oriental, y en Cataluña. Son estos los evangelios que he comparado yo con las palabras estas en romance. Vale. ¿Cuáles son estas palabras que aparecen? Pues en principio los nombres propios, porque los nombres propios es algo que se usa más en la vida cotidiana. Y aquí es que aquí no se ve bien porque está la cámara, pero si la puedo correr un poquito, pues está pues el nombre de Petro, Bartolomeu, Zebedeus, Cananeus, Simón, que son nombres propios. Otros nombres propios de personalidades son Pons Pilat, que es Poncio Pilato, César, Herodus, Tetrarca, los nombres de evangelistas, Lluc, Mateo, Joan, Marc, palabras de la agricultura como menta, anet y comí, estas están escritas al revés, menta, anet y aquí, y comí. Lugares secos o desérticos, dice aquí el diablo que yo sé, Ruja Tumaa, Mehadama, Holech, Betziot, Las, Yoksex. En romance son lugares secos, los lugares desérticos. ¿De acuerdo? Pues son un poco aclaraciones a una 40 términos que aclaran un poco los términos bíblicos. Otra cosa interesante es que se añaden cosas que no aparecen tampoco en el Evangelio de Mateo. Por ejemplo, se dice que esta glosa, pues el anticristo, sea anticristo de Sehus y Kutz Somem, Amur al Pidaniel Anabi, Omet Mekom Kados a Corella Green. Vale, pues el anticristo es una realidad amenazante en la época del apocalipsis y del fin del mundo, que lo introduce la glosa esta catalana para aclarar también a todos. Y aparecen aparecen todos los manuscritos romances. Por eso es una confirmación secundaria de que este manuscrito ha sido traducido de la lengua catalana y ni siquiera de la Vulgata latina, sino que ha sido una lengua que conocía al escritor más familiar para hacerla, digamos, común y entendible por quien la estuviera leyendo, ¿no? El pan sagrado, porque los evangelios hablan de los panes de la proposición, del templo de Jerusalén, y dice las pan sagrat. ¿De acuerdo? Se lo beit Elohim, se ahlu milechem apanim, las pan sagrat. ¿Vale? Entonces, tenemos más evidencias todavía. Vale, pues el contexto es un poco ese mundo medieval, ¿no? Tiene contactos con los paralelos en Biblias provenzales y catalanas que atestiguan a favor de la datación en la tercera parte del siglo XIII o comienzo del XIV. Yo más o menos lo pondría sobre 1260-1310. Entonces, lo relaciona un poco con las órdenes mendicantes que traducían en la lengua vulgar los evangelios para hacerlos más
inteligibles por la población. Y este judío pues tuvo entre sus manos la traducción catalana o provenzal y a partir de ella realizó esta obra que cómo le llegó a Ibn Saprut, pues quizá por el Don Pedro de Luna, después de la controversia, le daría este manuscrito. ¿De acuerdo? Vale. Las escuelas de lengua tuvieron los frailes predicadores en tierras catalanas desde 1250 hasta 1313 y se sabe que hubo profesores tanto judíos como árabes. Algún profesor sería converso, otros profesores podían no ser conversos. O sea que pudo ser un judío ilustrado el que hizo esta traducción al hebreo y se lo entregó en estas escuelas de lengua donde se estudiaban estas lenguas semíticas. Vale. Luego otra, digamos, curiosidad que sale en este evangelio que lo relaciona con los manuscritos provenzales es la presencia de lo que se llama la glosa ordinaria. La glosa ordinaria son como los comentarios rabínicos de la Misná y el Talmud a la escritura para adaptarla al mundo presente a través de la tradición de San Agustín o de los padres de la Iglesia. Esto confirma el origen medieval del Evangelio porque estas glosas no existían ni en el siglo I ni en el segundo, si solamente fue a partir del siglo XIII que las universidades se componen esta colección enciclopedia para formar a la gente que estudiaba teología. Aquí les pongo un buen ejemplo porque Jesús decía parábolas, ¿no? Si dice la semilla cayó en tierra buena, simboliza el que escucha la palabra, la comprende, da fruto de buenas obras y produce 100 por uno, de 60 o la treintena. El que produce 100 es el de corazón puro y cuerpo santificado, el de 60 es el apartado de la mujer, el de 30 es el santificado, el matrimonio en cuerpo y en alma. Esos son comentarios que hacen pues, los eclesiásticos, sobre todo quien vive en el estado de virginidad, era para la gente medieval el estado más ideal de vida, entre los monjes, diríamos, ¿no? Vale, pues esto digamos que San Jerónimo tiene una cita parecida, lo que nos permite ver cómo estas citas fueron circulando durante siglos hasta que la glosa ordinaria las incluye a lo que es la traducción de la Biblia. ¿Vale? Ustedes lo dejan, digamos, en los márgenes, pero aquí lo incorporaron al texto que era, digamos, proclamado en la liturgia. ¿Vale? Pues con esto, digamos que más o menos tenemos resuelto el misterio del origen de este evangelio. Ha tenido un camino, digamos, secular, pero no es del siglo I, pero sería del siglo XII, del siglo XIII. Le ha llegado a Ibn Saprut y entonces, digamos, él aprovecha una sección de crítica de la Biblia, de la Torá, de los profetas, de los escritos, para introducir también una crítica digamos, la tradición evangélica cristiana con la cual tampoco se siente de acuerdo. Como si dijéramos, vosotros me criticáis a mí, yo os critico ahora a vosotros, porque también tengo el mismo derecho, ¿no? Vale. ¿Y de dónde venía esta traducción, digamos, en romance? Pues venía del latín, de la Vulgata, y venía pues de la tradición, digamos, del norte de la península, porque conserva algunas palabras que no existen en la tradición canónica de la Biblia cristiana en el Evangelio de Mateo. Por ejemplo, dice, entonces dijo Pedro, o Pedro se llamaba Simón, o Pedro, lo que sea, cosas que no están realmente en la Biblia griega ni en la Biblia latina que ha llegado hasta nosotros. Entonces, digamos que en el siglo IX tenemos lo que se llama la recensión de la Biblia del sur de Europa. En esta recensión se incluyen estas pequeñas glosas y pasan también a la lengua romance y al hebreo. Camino largo, pero camino seguro.
Bueno, y eso es un poco lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Y una recensión, como ustedes tienen también en los manuscritos hebreos, significa la jerarquización de los testimonios de una tradición textual. Es la base, la recensión del texto base de la traducción catalana es de los monasterios de Ripoll o de San Pedro de Rodes, que están, digamos, en el norte de Cataluña. También tienen en común indicaciones temporales como en aquel tiempo, después de esto, también dijo, entonces dijo, que marcan secciones que eran leídas en la liturgia de forma oral durante las celebraciones tradicionales de la Iglesia. Y todo eso, pues digamos, nos configura un ambiente tanto de lo que era la tradición cristiana de estudio de la Biblia, como también el inicio de las lenguas romances y todo a través de un texto hebreo que tiene, yo pienso que tiene calidad, la traducción está, conozco otras traducciones de los evangelios que son realmente muchos peores, pero cuando uno lo lee, ve que este es un judío que conoce lo que es la lengua bíblica perfectamente y la lengua de los sabios de Israel, porque son, digamos, el tipo de gramática y el tipo de citación significa que configura es una persona que es sabia. Y este sabio, pues, digamos, lo recibe Ibn Saprut, que es otro realmente sabio en controversia con los cristianos, pero digamos que lo respeta tal y como él lo ha recibido, que también es muy importante. O sea que nos llega una tradición a partir de dos testigos muy confiables que nos lo sitúan en un ambiente, en un modo de vida que es la Edad Media del sur de Europa. Y bien, más o menos es esto lo que quería comentarles con ustedes. Y no sé si Jacob tienes alguna pregunta que pueda surgir y que pueda yo aclarar. Sí, de hecho sí. Antes que nada, impresionante. Yo cuando leí el planteamiento de George Howard, sí me parecía un poco, no quiero decir fantástico, pero impresionante poder plantear que se mantuvo tanto tiempo en secreto y apareció en la Sí, Edad Media. es cierto, Me pareció es extraño cierto. y de verdad que tu investigación da luz a algo que muestra con muchas evidencias. Sí, De hecho, hay muchas más evidencias que tú también traes, sí, como por ejemplo cuando trae palabras que son en masculino en lenguas romance, pero en femenino en lengua hebrea o al cierto. revés, Es muy como las interesante. velas. Ajá. Exactamente, es muy interesante esa puntualización que tú has dicho. Y bueno, para responderte a esto, más o menos yo querría decirte que cada uno tenemos una tradición de estudios, ¿no? En un lugar o en otro. Un centro de estudios judíos diferente de un centro de estudios cristianos. Entonces, digamos que existe como un pensamiento utópico o un pensamiento maravilloso de investigadores que quieren decir, pues yo me he aproximado más a lo que fue el origen del movimiento cristiano, porque este texto ya surgió antes de los testimonios que tenemos en griego, que son muy posteriores y digamos que he llegado un poco más cerca al fundamento. Entonces eso para una academia, para una universidad, significa que es un reconocimiento que no lo puede tener, tener cualquiera. Y otra cosa que te quería puntualizar a partir de lo que tú me has preguntado es que en el estudio filológico, como sabéis vosotros y cualquier científico, es súper importante hacer un árbol de los códices, porque los árboles de los códices nos llevan al punto más cercano a la persona que los escribió, aunque no fueran realmente el mismo códice que le escribió. Entonces yo he estudiado, digamos, el manuscrito que ha utilizado Josh Howard para su edición y es un manuscrito de Oxford que es muy posterior a los manuscritos del Vaticano y de Florencia. Entonces es curioso que para estas palabras, 40 palabras romances que yo he editado, son una tradición totalmente disparatada, porque el texto se ha ido transmitiendo y para personas de lengua inglesa, pues digamos, es totalmente diferente. Entonces, la importancia de la tradición, de seguir unos códices para llegar a los más antiguos, y a través de eso es un proceso muy costoso, porque realmente 15 manuscritos, estudiarlos para llegar hasta esto, pero es un proceso que nos da algo tan importante como es la evidencia.
Y la evidencia es, digamos, algo que resuelve un problema y lo deja definitivamente establecido para la ciencia. Sí, Entonces, digamos, si me permites, sí, de hecho, para los que conozcan la obra del profesor, tú traes, de hecho, muestras como el desarrollo. sí, Una pregunta que me intriga también es la enigmática pregunta a sí, Mahatik, el copista, el traductor, porque en verdad exactamente, en la literatura judía, particularmente en la Edad Media, se trae sí, lehatik milashon lelashon, traducir de sí, lengua a lengua, pero también sí, podría ser copiar. Entonces esto sí, abre una posibilidad de que quizás Ibn exactamente, Shafrut mismo es el traductor, pero sí, entiendo la postura de que también pudo recibirlo. Que, ¿cómo podríamos exactamente. determinar esto? Bueno, digamos que esto, para mí la evidencia es que él usa unos términos en romance, los libros anteriores que son en castellano medieval, justicia rigurosa, justicia, no me acuerdo cómo os dije antes, suave o justicia rigurosa, ¿no? Estudia otros términos, vigilias, otros términos, dueñas. Dueñas es un término evidentemente castellano. Entonces, ¿por qué no usan esta traducción al hebreo estas mismas glosas en castellano? Es este punto, digamos, que tiene que evidenciar la persona que diga que fue realmente Ibn Saprut el que copió, tradujo los evangelios. Es posible, ¿eh? Porque todo en la ciencia, digamos, se puede desmontar y- pero digamos que yo soy de un área de habla catalana, ¿no? Entonces yo inmediatamente sé que joc secs no es lugares secos, porque son palabras muy diferentes que se usan en castellano. Entonces, la primera vez que yo leí esto fue en los años 95, así, un artículo de Pinhas Lapide que ponía que estas palabras eran de italiano o de latín. Y yo, claro, dije, es que no puede ser ni italiano ni latín, porque joc secs es solamente lengua catalana, que es la que yo he hablado desde que era pequeño. Entonces, pues Claro, a partir de ahí, ahí digamos, tuviste una ventaja grande. es el punto para ir tirando del hilo y poder ir Claro. sacando, digamos, Em, otras maneras de verlo. Vale, Profesor, muchas gracias por participar. De verdad que esclarece sí, mucho. Yo también sí, recomiendo que indaguen más en las obras del sí, profesor Niklos y muchísimas sí. gracias por tomar parte. Vale, pues estoy encantado de conocerte, Jacob, porque personas tan entusiastas como tú creo que son lo que nos hace falta dentro de las ciencias religiosas, dentro de la filosofía y, digamos, sobre todo la pasión por la verdad es algo que nos une a todos y es una manera de hacer avanzar el entendimiento de unas y otras comunidades, que es algo de lo cual está, yo pienso que muy ansioso y muy necesitado nuestro mundo contemporáneo y a partir del cual se disipan muchos malentendidos y se crean, digamos, nuevos vínculos, que es algo a partir de lo cual yo creo que este mundo nuestro se regenera. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.